continuar con esta serie que le hemos titulado Frutos secos, que son los frutos de la carne. Son las obras de la carne, las obras que debemos evitar, las obras que debemos hacer morir. Porque dice Romanos que el que vive en la carne no puede agradar a Dios. Así que entonces, esto que estamos viendo, tenemos que aprenderlo, recordarlo y también tenemos que desecharlo y decir, esto en mi vida ya no tiene que estar. Hoy nos toca ver lo que menciona ahí, hermanos, la Biblia, y a lo mejor usted pueda identificar de qué voy a hablar. ¿Ya vio de qué vamos a hablar? Como que darle una muy buena, ¿verdad? Hablaremos de las, a ver, lo están viendo, ¿verdad? De las contiendas. Hemos hablado enemistades, pleitos, celos, iras. Hoy vamos a hablar de las contiendas. Es algo similar. Es algo parecido a lo que hemos hablado, pero cada una tiene algo nuevo, algo diferente. Y las contiendas no es la excepción. Verá por qué. Hermanos, hemos leído entonces Gálatas 5:20, donde encontramos ahí la palabra contiendas. Hablaremos de las tres últimas de este versículo: contiendas, disensiones y las herejías. Es interesante. Vamos a ver entonces qué significa la palabra contienda, para que entendamos bien de qué vamos a hablar. Contender es riña, lucha o conflicto. Significa un choque o disputa. Una contienda es una disputa, una pelea, una riña, una discusión o un debate. Esto es una contienda, es contender, es pelear, es luchar, hay un conflicto de por medio, es, hermanos, una discusión y una discusión acalorada, y también es una especie de debate, pero un debate que va más allá de una simple plática. Esto es entonces la definición de la palabra contienda, que ya nos da una idea de lo que Pablo está acá diciendo, porque la Biblia nos exhorta. Ya vimos un poco acerca de las enemistades, de los pleitos, de que no tenemos que ser peleoneros, de que debemos ser apacibles, de que debemos dominarnos, de que debemos tomar las cosas hasta donde sea posible con calma, para que no cometamos el error dijimos anteriormente, de meternos en pleitos, de estar con iras, de explotar en ira y pecar, sino poder buscar una salida a manera que después no tengamos que arrepentirnos. Pero dice entonces que las contiendas es algo así, son conflictos y peleas. Vamos a ver, hermanos, paso por paso. Vamos a ver que las contiendas, hermanos, se originan, todo esto que venimos hablando, escúchelo, se origina en el corazón. Todo esto que hablamos, desde adulterio hasta contiendas, hasta iras y contiendas, todo eso se origina en el corazón. ¿De dónde surge todo esto? ¿De dónde surgen las iras, los pleitos, los adulterios, fornicaciones, malos pensamientos, envidias? ¿Dónde surge todo eso? En nuestro corazón. De ahí surge todo eso. Cuando los religiosos vieron que Jesús no se lava las manos antes de comer, ellos murmuran, critican y le dicen a los discípulos, ¿por qué no se lavan las manos antes de comer? No era tanto por higiene, porque eso es bueno, ¿verdad? Viéndolo de ese lado, por esa parte, si vamos a comer, siempre hay que lavarnos las manos por higiene. Pero ellos no lo hacían por eso, tenían una costumbre. Ellos pensaban que si alguien comía con las manos sucias, se estaba contaminando en su corazón. Algo así como que era un pecado. Y Jesús le dice, no, eso no contamina, no contamina lo que entra, sino lo que sale, eso contamina el corazón. Y de ahí salen también las contiendas. Pero mire, hablando de contiendas, vamos a ver el por qué se da todo esto. ¿Por qué hay contiendas? ¿Por qué, hermanos, a veces la gente cae en esa clase de cosas? Mire, vamos a ver. Esto nace por una mala motivación. La contienda, la pelea o la lucha nace por una mala motivación.
Alguien no discute, alguien no contiende o se pelea simplemente porque sí. Usted no está en paz con su familia, por ejemplo, o usted no está en paz con su esposa, están platicando en la mesa, en un sillón, en unas sillas, como quiera, y de pronto que usted se enoje. Sería algo sin sentido. Alguien le diría, ¿qué estás loquito? ¿Por qué te enojas? Estamos platicando bien, nos estamos riendo. Esto, cuando alguien pelea y discute, es porque hay una mala motivación. Hay algo detrás, hay algo de fondo que nos lleva a discutir, que nos lleva a pelear. Bueno, dice Filipenses capítulo 2, encontramos ahí una mala motivación que nos lleva a la contienda. Dice Filipenses capítulo 2, el verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vea cómo dice, anticipándose a la naturaleza humana, anticipándose a que a veces, como seres humanos que somos todavía y que batallamos contra el pecado y ciertas cosas, dice aquí la Biblia, mira, no hagas nada, fíjese, y conste que nada es nada. ¿Estamos de acuerdo? Nada dice es nada. Dice no hagas nada. ¿Por qué? Por contienda. No hagas algo en la que tú quieras únicamente estar peleando. No hagas algo en el cual tú sabes que de fondo lo que quieres es pelear. No hagas nada en el que tú sabes que tienes toda la intención de hacer algo para pelear. Y dice o por vanagloria. Oiga, a veces podemos hacer cosas no solamente por hacerlas o porque queremos hacerlas o porque realmente buscamos un bien al final de ello. A veces podemos hacer cosas con el fin de pelear, con el fin de que bueno, voy a provocar a esa persona, voy a incitar a esa persona porque quiero decirle, porque quiero, no sé, desahogarme, traigo enojo y quiero encontrar la forma en que yo pueda desquitarme. No podemos ni debemos causar una contienda, una enemistad. Mire, una definición de la palabra contienda es también la guerra. Es decir, yo quiero guerra. Ahora en el mundo, mire, hay países que son tranquilos, pero a veces Estados Unidos los provoca, busca un problema, busca un pretexto para invadirlos, ya sea por petróleo, ya sea por un recurso natural, por algo que tenga ese lugar, pero este país le gusta provocar para que si ese país, si esa ciudad, cualquiera que sea, le responde, tengo el motivo para entonces hacer la guerra. Hoy en día a lo mejor podemos actuar así, le picamos a alguien, provocamos a alguien y queremos que nos responda para pelear. Mire, sé que suena ilógico. Alguien dirá, hermano, pero ¿quién quiere problemas? ¿Quién quiere estarse peleando? Yo no quiero problemas, yo no quiero estar discutiendo. Pero a veces picamos a la persona para que ésta reaccione y podamos pelear. Por eso dice aquí, no hagas nada por contienda. No hagas nada para estar peleando, sino debemos evitar esas cosas y debemos saber que la Biblia o que el Señor nos invita a que procuremos siempre la paz. También nace por emociones negativas. La contienda nace porque en nuestra vida somos dominados por emociones negativas. Ya hablamos algo de esto. Por ejemplo, el odio, por la furia, por las intrigas, por la burla, por la calumnia, por el orgullo, etcétera, etcétera. Mire, ya hablamos acerca de que el odio engendra contiendas. Cuando hay odio en el corazón, es normal que siempre haya pleitos y contiendas. Cuando estamos enojados, hablamos de la ira anteriormente, cuando tenemos ira, explotamos. Y ya no vemos quién me la hizo, sino quién me la paga, porque estamos enojados. Y hay de aquel que nos diga algo, hay de aquel que sin deberlas ahí se atraviesa en el camino porque, descargamos toda nuestra ira contra esa persona y hay contiendas.
también cuando hay burla. Mire, como cristianos no debemos burlarnos nunca de los demás. No solamente en la iglesia. Usted nunca se burle de alguien de la iglesia que, hermanos, por algún, vamos a llamarle defecto o algo que tenga, nunca se burle de nadie. Si una cosa debemos fomentar en la iglesia es el amor fraternal, el ayudarnos, el aceptarnos, el entendernos, pero nunca burlarnos de alguien, que si alguno se cayó, bueno, pues, o que si a alguno le pasó algo, o que si alguno viste de una manera, no debemos burlarnos de nada. Y mire, no solamente en la iglesia, aún allá afuera de la gente. Nunca se burle de aquel viejito que no puede caminar, o de aquella viejita que no lo sé, lleve cargando algo chistoso, gracioso, o algo que tenga que ver con su persona. No, nunca se burle, se ría y diga, mira cómo se ve, o mira que esto otro. No hagamos esas cosas, porque mire, eso nos va conduciendo hacia contender, hacia pelear. Por ejemplo, usted sale y se ríe de alguien, pues se va a voltear y va a decir, ¿qué? ¿Verdad? Simplemente, ¿qué? ¿O por qué te ríes de mí? Eso lleva a las contiendas, la calumnia también, orgullo también. Y mire, y aquí hay una cosa importante. Hay un texto que quiero leer con ustedes en esta noche, que nos lleva a que, mire, cuando permitimos en nuestra vida personal o matrimonial o familiar estas cosas, nos lleva siempre a que haya en la vida o en la familia o en el trabajo siempre problemas. Mire, vamos a buscar Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, vamos a darle lectura, búsquelo conmigo. El versículo 14 y verso 15. Santiago 3, verso 14 y 15. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Estos versículos, miren, nos dan para hablar mucho. Pero menciona ahí, dice el verso 14, si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes. No digas, yo estoy bien delante de Dios, yo no tengo problemas, no me meto en contiendas o algo similar. No, dice, si tenemos celos amargos. ¿Se acuerda que hablamos sobre celos? Bueno, lo vamos a ampliar después, pero dice aquí, si tienes celos y contención en tu corazón, no te jactes. Dice, y completa el verso 15, dice, esta sabiduría que tú dices tener no es la que viene de lo alto, no es algo sabio de Dios. Mire, tener celos y estarse peleando no es algo que sea sabio. Ya explicamos que no podemos arreglar los problemas siempre peleándonos. No siempre arregle sus problemas peleándose y que lo tome como una forma de resolver los problemas siempre que diga, no, un problema lo discutimos, un problema nos peleamos, pero he de ganar siempre. No siempre su problema lo resuelva peleándose. Dice, porque eso no es algo sabio. Cuando hay contención, cuando hay peleas en la vida personal, cuando en el matrimonio siempre hay peleas, debemos saber que eso, mire, no es algo que sea sabio, no es bueno, ni siquiera de Dios. Dice ahí, eso es terrenal. Hasta ahí creo que lo entendemos bien. Es algo terrenal, o sea, es algo carnal. Estarnos peleando es algo carnal. Pero vamos allá y dice, es algo animal. Porque nos da una idea de que nuestro comportamiento al pelearnos, ¿usted ha visto los perros? ¿Verdad? Incluso la Biblia, fíjese, la Biblia toma el ejemplo de los perros, de cómo ellos se pelean y ladran y muerden. Bueno, hay textos en la Biblia que no vamos ahorita a leer, pero nos da una idea
de ese carácter agresivo que tienen los perros, que cuando usted pasa por ahí salen y le ladran y no falta el que se le avienta y lo pesca del pie. Bueno, dice, esta sabiduría dice, cuando nos peleamos, cuando hay mucha contención, actuamos como, aunque se escuche feo, como animales, nos estamos peleando. Nadie se deja, todos queremos ganar. Y va más allá y dice, no solamente es terrenal, animal, es también diabólica. Y luego dice el verso 16, donde hay celos y contención, allá hay, ¿qué cosa? Perturbación y toda obra perversa. Por eso debemos evitar las contiendas. Debemos, hermanos, apartar de nuestra vida esas emociones negativas. Debemos decirle, Señor, cambia mi vida, aparte de mí el enojo, la ira, aparte de mí todo esto que me lleva a estar peleando. No quiero ya en mi casa estar peleando, no quiero pelearme con todo mundo, no quiero pelearme con mi esposo o con mi esposa, no quiero pelearme, no quiero problemas en la iglesia, porque todo eso, hermanos, no es algo sabio, no es algo que venga de Dios. Dice aquí, es terrenal, es tu carne, es animal y es diabólico. Porque si alguien quiere problemas en la vida personal, es el diablo. Cuando la iglesia tiene problemas y contiendas, cuando la iglesia uno se pelea con otro, el hermano con el hermano, la hermana con la hermana, hermanos, cuando se pelean los hijos, mire, todo eso al diablo le agrada, porque sabe que cuando en la iglesia, y vamos a ver ahorita el siguiente punto, cuando en la iglesia hay esto, mire, él sabe que la iglesia se debilita. Si la gente de fuera ve que la iglesia se la pasa peleando, ¿usted cree que la gente va a decir, conocen a Dios, tienen el evangelio, realmente se aman, se respetan? No, la gente va a decir, ¿cómo siendo cristianos se están peleando? En ellos hay contención, en ellos hay disputas, peleas, se hacen la guerra entre ellos. Oiga, por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, no es posible que entre ustedes haya contiendas. Él los exhortaba duramente porque en la iglesia había toda clase de peleas. No, debemos, hermanos, amar, debemos procurar lo que dice Proverbios 10. Vamos a buscar Proverbios capítulo 10. Proverbios 10, el versículo 12. Hay algo que puede vencer todo esto y todo lo demás. Dice 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre las faltas. El odio despierta, lo voy a cambiar. Cuando hay odio, cuando hay enojo, rencor, envidia, eso despierta contiendas. El odio trae siempre problemas. Tenemos que resolver el problema del odio en nosotros. Si usted tiene algo contra alguien, tiene que amar, tiene que perdonar. ¿Para qué, hermanos? Porque dice aquí, porque el amor cubre todas las faltas. Si como cristianos crecemos en el amor de Dios, escúchelo, si usted y yo crecemos en el amor de Dios y nuestra vida cada día se llena del amor de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que aunque los que nos rodean cometan faltas, que aunque en la iglesia cometamos faltas, como tenemos el amor de Cristo, mire, no tendremos en cuenta esas cosas. Vamos a pagar esos fuegos. Y si alguien nos ofende, diremos, no pasa nada, no sucede nada. ¿Por qué? Porque el amor de Dios en nuestra vida nos da la capacidad para poder perdonar. Dice aquí, para cubrir esas faltas. Porque se imagina, si como dice Corintios, si alguien nos ofende y devolvemos o hacemos lo mismo con los demás, dice la Biblia, ¿por qué no soportas? ¿Por qué no aguantas? ¿Por qué no perdonas la ofensa? Esa debe ser nuestra actitud para poder, hermanos, apagar las contiendas. Debemos amar, debemos, hermanos, pensar siempre en la paz y no pensar en estar peleando. No lo busque, pero dice el Salmo 142,
Que hay gente, dice, que va a dormir y está planeando cómo mañana pelearse, está planeando mañana, a primera hora, mañana yo voy y le peleo, y si lo encuentro en el trabajo, y si lo encuentro en el camino, o en la tienda, o en el súper, yo si me lo encuentro voy a pelear. No, hermanos, dice ahí que debemos promover la paz. Debemos, mire, descansar y decir, no, todo esto me está dañando, tengo que dejarlo a los pies de Cristo, tengo que descansar, tengo que dejar que el amor de Dios me dé descanso, me dé paz. Mire, una persona que ama es feliz, amén. Una persona que ama es misericordiosa, es feliz, ha desechado todas esas cargas en su vida. Y hermanos, yo creo que lo que usted y yo queremos es ser felices. Y debemos decirle, Señor, ayúdanos para dejar toda clase de contiendas. Hermanos, a veces no es fácil. Yo sé que esto que le predico a veces no es fácil. Si fuera fácil, oiga, no habría motivo de hacer estudios. No, es complicado a veces, pero debemos decirle, Señor, mira, tú sabes que mi corazón está que revienta. Tú sabes, Señor, que tengo enojo y coraje y estoy a punto de reventar, pero te pido que me ayudes. Lléname de tu amor para que yo pueda amar, para que yo pueda perdonar, para que, Señor, toda clase de ofensas o de dardos no lleguen a mi corazón, no me hagan daño. Debemos evitar las ofensas porque Dios quiere, hermanos, eso. Este texto ya lo leímos otra vez, menciona el libro de Proverbios, que para que podamos evitar toda clase de peleas, debemos, hermanos, ser muy prudentes. Vamos a ir al siguiente porque el tiempo se nos va. La siguiente, ¿cuál es? A ver, volvemos a Gálatas. Es algo similar. Son las disensiones. ¿A usted se le hace parecido este dibujo? Amén. O puro amor y paz. También a veces han sacado la garra, ¿verdad? ¿Qué es la disensión? Vamos a ver. Disensión significa falta de acuerdo entre dos o más personas, o falta de aceptación de una situación, o una decisión, o una opinión. Escúchelo, falta de acuerdo entre dos personas, o no aceptar una situación, una decisión, o una opinión. Diríamos también que disensiones es como sinónimo de divisiones. Si hay un lugar donde no puede haber divisiones es en la iglesia. ¿Sí, hermanos? ¿En dónde? En la iglesia de Jesucristo. Jesús oró en San Juan 17, la famosa oración que hizo Cristo. Y en ellas enfatizó mucho el amor y la unidad de la iglesia. Jesús dijo, Padre, yo te pido que los que han creído en mí, que sean uno. Y que el mundo pueda ver ese amor, esa unidad, para que sepan realmente que ellos me aman a mí, que están en mí y que yo estoy en ti. Una unidad perfecta. Como iglesia debemos buscar siempre la unidad. Debemos procurar, hermanos, no importando el precio a pagar, la unidad de la iglesia. Es cierto que a veces en la iglesia hay cosas que son irreconciliables, cosas que son imposibles de reconciliar. Pero aún así debemos tratar hasta donde sea posible de que en la iglesia no haya divisiones. ¿Por qué hay disensiones? Mire, rápidamente, nos vamos a ir a 1 Corintios 11. Solamente voy a tomar este ejemplo que menciona ahí Pablo. 1 Corintios 11, 17 al 19. Lo vamos a ir leyendo poco a poco porque ahí quiero explicarle esto de la disensión. ¿Lo tenemos? A ver todos, Corintios 11, 17 al 19. Dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Fíjese, Pablo va a explicarles y dice, esto que voy a decirles, en esto no los alabo.
porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Hay nada más. Ahorita leemos lo demás. Esto es lo triste. Cuando hay disensiones, esto es lo triste en una iglesia. Yo meditaba sobre esto y mire, me llamó mucho la atención lo que dijo el apóstol Pablo. Porque dice ahí, hermanos, que reunirse debe ser una bendición, ¿o no? Venir a la iglesia tiene que ser una bendición. Porque esta es la casa de Dios donde usted que está preocupado, que tiene problemas, usted que ha pecado, usted que se siente quizás triste o está enfermo, usted dice, bueno, no hay nada mejor como ir a la casa de Dios. Yo no estoy de acuerdo cuando la gente dice, no hace falta que vaya a la iglesia, al templo, porque en mi casa yo oro, yo canto, leo la Biblia, está bien, pero nunca se compara con venir a la casa de Dios. Nunca se compara, aunque usted en su casa lea la Biblia, aunque usted cante ahí solito, ¿verdad? O con su familia, aunque usted ahí esté orando al Señor, mire, todo eso está bien, está perfecto y tenemos que hacerlo. Pero no hay nada como venir y congregarnos en el templo. Porque esto se levantó, hermanos, esta es la casa de Dios y está dedicada para que usted venga al Señor y aquí encuentre paz, respuesta, tranquilidad, sanidad, todo lo que su alma necesita. Este es el lugar indicado. ¿Y cuántas veces hemos venido a la casa de Dios y hemos orado en el reclinatorio o en este lugar? Hemos orado y ¿sabe qué? ¿Cuánto consuelo hemos hallado de parte de Dios? A veces aquí solos, hermanos, hemos soltado una lágrima y hemos derramado el corazón delante de Dios por lo que sentimos y otras necesidades, y el Señor nos ha consolado en este lugar. Es bueno congregarnos, ¿o no? Saludarnos unos a otros, vernos unos a otros. Cuando vemos que alguien faltó y alguien ha faltado durante mucho tiempo, nos da tristeza, nos preocupa. Y oramos al Señor por esa persona. Oramos a Dios por los hermanos, porque es bonito cuando todos vienen, ¿verdad? Y nos saludamos, y hermano, Dios te bendiga. Y si alguien nos saludamos, pero nos da alegría ver que vino a la casa de Dios, porque somos una familia. ¿Estamos de acuerdo? Somos una familia, hermanos. Aquí no existen los apellidos, los nombres, la posición social, quién tiene más, quién tiene menos. Aquí no existe. Aquí todos somos hijos de Dios, porque hemos creído en Jesucristo como Salvador. Así que entonces, ir a la iglesia no debe ser un tormento, debe ser felicidad. Ojalá usted no diga, ay, es martes, ¿cómo se le ocurre al hermano hacer culto el martes? Y para más está lloviendo, ¿no? Pero está bien, hay que ir, porque si no, ahí va a estar al otro día. ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no llegaste al templo? ¿Qué pasó contigo? Y para que no nos esté mandando mensajes, sobre todo, mejor vamos al culto. Pero daban ganas de quedarse en la casa con un chocolate o un café caliente o un té caliente y no salir porque está lloviendo. Pero ¿sabe qué? Quisimos hoy estar en la casa de Dios. Nos agrada venir a la casa de Dios. Yo no soy usted, hermano, pero a mí me agrada congregarme con ustedes. Cuando es martes o jueves o domingo, nos apuramos desde la mañana. Hoy hay culto, vamos a apurarnos, vamos a estudiar o lo que haya que hacer, y venimos con la expectativa, queriendo siempre que todos vengan a la casa de Dios. Pero en este caso Pablo dice, ¿saben qué? En lo que les voy a decir no los alabo. Pero vea cómo dice, porque no se congregan para lo mejor, dando a entender que hay que congregarnos para lo mejor. ¿Sí? El venir a la casa de Dios es lo mejor. Entonces dice, sino para lo peor. ¿Sí entiende esto? Dice Pablo, ustedes se congregan para lo peor.
Yo decía, ¿por qué decía Pablo, se están congregando para lo peor? Pero si es la casa de Dios, si el Señor está aquí, pero vamos a cantar, vamos a orar, vamos a oír la predicación de la palabra de Dios, congregarnos para lo peor. La pregunta es ¿por qué? Hermanos, una reunión puede ser bendición para nosotros, o puede que vengamos al templo y nos congreguemos para lo peor. Una persona que se congrega para lo peor es una persona que sale igual como entró. Es una persona que entró con un sentimiento negativo y así sale. Si entró enojado, se va enojado. Cuando dice que se congrega para lo peor, mire, esa bendición queda destruida. Sí, hermanos, la bendición que podemos haber obtenido aquí, mire, venimos con cargas, venimos al templo con problemas, venimos a este lugar no porque seamos dignos, sino venimos al templo para buscar misericordia de Dios. Venimos aquí para decirle, Señor, perdona mis pecados, he sido pecador, he sido rebelde, soy desobediente, y nos postramos ante Él y le decimos, perdona mis pecados. Tengo necesidad, por eso venimos al templo. A veces dice la gente, no, yo no voy al templo porque soy pecador, soy indigno. No, esta es la casa de misericordia. Aquí el Señor está con los brazos abiertos para todo aquel que quiera venir a Él. Pero a veces esa bendición se convierte en algo peor. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la bendición queda destruida? ¿Por qué lo que iba a ser aquí bonito y hermoso y nos íbamos a saludar, e íbamos a sonreír, iba a ser todo en armonía como tiene que ser? ¿Por qué se vuelve peor? La respuesta dice ahí. Dice, porque en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, fíjese, aquí no habla de convivios, aquí no habla de que nos reunamos para celebrar algo. Dice, no, se reúnen como iglesia. Oigo que hay entre ustedes, ¿qué cosa? Divisiones, disensiones. Entre ustedes hay divisiones, disensiones, y esa palabra de divisiones tiene otro significado que vamos a ver ahorita más adelante. Y dice ahí, y en parte lo creo. Él sabía, mire, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas. La iglesia de Corinto era una iglesia con mucho desorden, porque los cristianos se peleaban, eran envidiosos, hermanos, murmuraban, se criticaban unos con otros, unos estaban en adulterio, otros en fornicación, otros, hermanos, estaban en los vicios. Y así se congregaban, y cuando se congregaban se estaban peleando, discutían, no estaban de acuerdo, había muchos, un grupo por acá, otro grupo por allá, este no le habla a aquel grupo, el de aquí tampoco le habla al de allá. Oiga, dice Pablo, ¿qué sucede? ¿Por qué tienen tantos problemas entre ustedes? Se congregan, cantan, oran a Dios, y dice, ¿saben qué? No pasa nada para ustedes, no hay nada para ustedes. ¿Cómo Dios va a bendecirlos si entre ustedes hay divisiones? Mire, en la iglesia, aunque somos hijos de Dios, aunque somos cristianos, cada uno piensa diferente. Cada uno tiene su forma de pensar, su forma de analizar, de meditar. Es imposible que todos, aunque somos cristianos, pensemos igual. Si yo le digo, vamos a pintar el templo, ¿qué color quieren? Azul, morado, verde, amarillo, blanco, rojo. Porque a usted le gusta ese color. Si hacemos otra cosa, cada uno opina diferente. Es normal, hermano. Pero mire, no debemos permitir que eso vaya más allá. Y que digamos, bueno, yo quiero que se pinte de blanco. Quieren que se pinte de blanco, vénganse para acá. Ellos piensan como yo, ya los convencí, quieren que sea de blanco.
¿Y saben qué? No nos vamos a dejar. Si aquel quiere que de rojo, y empezamos los grupos, empezamos las divisiones, vamos más hacia allá. No cedemos. Si queremos buscar la unidad en la iglesia, tenemos a veces que sacrificar lo que yo quiero. Está bien, todos quieren que sea de azul. Yo quería blanco, pero está bien, con tal de que estemos unidos, ¿verdad? Ya habiendo analizado todo, está bien que sea azul, ¿verdad? Bueno, ni usted ni yo, que sea un azul bajito, para que ni fue azul fuerte, ni fue blanco, pero algo intermedio. Buscamos un acuerdo, ¿para qué? Para evitar las divisiones. No debe haber, hermanos, porque la división queda destruida, la bendición queda dividida. Por eso, mire, cuando en la iglesia tengamos una pequeña diferencia, hay que tratar de hablarla. ¿Estamos de acuerdo? Acérquese, dígame, ¿sabe qué? Tenemos una diferencia, mire, vamos a platicarlo, porque cuando permitimos que en la iglesia haya divisiones o disensiones, eso crea muchos problemas. Y dice el versículo ahí, sigue diciendo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Vaya, dice Pablo, bueno, es un mal necesario que haya disensiones o divisiones, dice, porque así se ve quién es, ¿qué cosa? ¿Quién? Aprobado, dice. En eso vemos los que se mantienen y quiénes son los que causan divisiones en la iglesia. Mire, supe de una iglesia que se dividió. No le voy a decir el nombre, pero una iglesia cercana se dividió. Y cuando yo hablé con uno de los hermanos, porque tenía esa curiosidad, ¿por qué se dividieron? Quería saber. Me gusta preguntar en cosas así, quiero saber. Y me dice, me contó por qué, pero me dice, mira hermano, me dice al final, y mira, hay una cosa que es amarga y es bien difícil. Tú no tienes idea por todo lo que tuvimos que sufrir por habernos separado. Porque las divisiones son dolorosas. Como cristianos, Dios nos libre de dividir a la iglesia, de que metamos cizaña en algunos para que estén en contra de otros. Jamás. Debemos todos tener temor de Dios y no meter división en la iglesia y meter cizaña. No, debemos tener mucho cuidado, porque yo siempre he dicho, porque somos la iglesia de Dios. Amén. Porque es la iglesia, como dice Pablo, la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. Él la ganó. Amén. Nosotros, así como usted ve a los demás, ¿verdad? Como sea, somos la iglesia de Dios y no somos nadie para meter cizaña, división y queramos separar a la iglesia. No. En eso tengamos mucho temor de Dios, porque debemos procurar de que la iglesia esté perfectamente unida hasta donde sea posible. Me decía aquel hermano, no, dice, mira, no tienes idea, nos separamos y no tienes idea de todo lo que sufrimos por eso, dice. No, hermano, a nadie se lo deseo. Y como ya era muy tarde, ya no hubo tiempo para que me contara, porque quería saber también, ¿verdad? Ahí estoy de chismoso, ¿no? Quería saber qué les pasó, como una experiencia para saber. Pero como era tarde, ya, ahí quedó todo. Y sí lo creo, porque hermanos, la oración del Señor fue que la iglesia estuviera siempre unida. Es el fruto, hermanos, de las disensiones, todo esto. Por eso Pablo dice que en la iglesia no haya divisiones, porque si no se van a congregar para lo peor. No, si una cosa quiere, mire, oramos a Dios y le decimos, Señor, bendícenos, que el Espíritu de Dios toque el corazón de cada uno, que el Espíritu Santo nos llene con su poder y presencia. Oramos a Dios al inicio del culto, Señor, bendícenos, que en esta hora tu pueblo sea bendecido, que cada uno salga bendecido de este lugar. Y aunque Dios quiere hacerlo, aunque Dios quiere bendecir tu vida,
Aunque Dios quiere llenar tu corazón, aunque Dios quisiera derramar su poder en tu vida y bautizarte y llenarte, ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros venimos con esta actitud, no pasa nada, no sucede nada. Y decimos, ¿de qué sirvió que fui al culto hoy? Incluso me mojé porque llovió, pero ¿de qué sirvió si no pasó nada, no hubo nada? Como una vez decía una persona, hermanos, que ya no viene, decía, por ahí andaba, decía, no, es que no se siente nada. Y yo decía, ¿de quién depende? Depende de nosotros, de cada uno, ¿o no, hermanos? Si yo vengo al culto y digo, no sentí nada, es que ¿cómo vino a la casa de Dios? A veces venimos con un corazón frío, indiferente, y por eso no sentimos nada. No, debemos tratar, hermanos, de que Dios nos bendiga, de que sea, hermanos, una reunión de bendición. Y voy al final, porque el tiempo me gana. La tercera son las herejías. Quise ponerle, vea este dibujo que le pongo al frente. Tiene que ver con la Inquisición que hubo, pero ahorita vamos para allá, vamos adelante. ¿Qué significa la palabra herejía? Y entiéndalo bien en esta noche, por lo que le voy a explicar. A ver, ¿qué significa a todos? Es la negación de una doctrina definida de la fe cristiana. La palabra, hermanos, también herejía significa cosa escogida y se refiere a la preferencia de los heréticos, que es la gente que hace esto, que saca esto por su opinión sobre algo. O sea que ellos les gusta sacar ciertas cosas, distorsionarlas. Y vamos a ver ahorita rápidamente, porque esto, hermanos, es más amplio. Pero mire, cuando hablamos sobre esto, hablamos también de que la herejía ha estado presente en todos los tiempos. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando surge la iglesia cristiana, cuando Cristo resucita y va al cielo y deja a los apóstoles, y luego la gente cree en el evangelio, los cristianos son acusados de herejes por los judíos y luego, tiempo después, por los romanos. Los romanos tenían muchos dioses. Los romanos de aquel tiempo eran muy idólatras. Los judíos aparentemente eran celosos de Dios, pero mal, no conforme a ciencia. Cuando los cristianos empiezan a adorar al único Dios verdadero, los condenan como herejes. Pasando el tiempo vienen las famosas inquisiciones, donde la Iglesia Católica mató a miles de cristianos. Y usted sabe, los ponían palos, troncos, tomaban a los cristianos por herejes, los ataban al tronco y abajo había leña y los quemaban. Pero antes de quemarlos, de prender la hoguera, tomaban un crucifijo y les decían, ¿verdad?, si querían arrepentirse. Los cristianos que sabían, que habían conocido realmente al Señor, decían que no. Y decían, maten a ese hereje. Encendían la hoguera y ardían. Muchos cristianos fueron muertos así, fíjese, no por hacer lo malo, no por rebelarse contra la autoridad, sino porque simplemente eran gente que habían creído en Jesucristo. Pero ellos les decían, son herejes. Ahora, ¿por qué? Porque, hermanos, porque vimos ahí que ellos no creían, no practicaban las doctrinas paganas de ellos. Hay muchas herejías, no da tiempo ahorita mencionar, como que le voy a dar un ejemplo nada más, pero mire, dice la Biblia
que hermanos, no solamente hubo herejías, sino que también en los tiempos finales habrá muchas herejías. Ahorita le explico. En los tiempos en los que estamos habrá muchas herejías. Una herejía es algo, mire, para acabar pronto, una herejía es una enseñanza o doctrina que no está en la Biblia. Es una enseñanza o doctrina que no se encuentra en la Biblia, que contradice la palabra de Dios. En estos tiempos habrá mucha herejía. Vamos a buscar segunda de Pedro. Vamos terminando. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 1. ¿Lo tenemos? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice, habrá entre ustedes falsos maestros, gente que enseña, que van a introducir, fíjese, en la iglesia de una manera encubierta. No se van a parar y decir, oigan, Cristo no nació de una virgen. No van a decir, Jesucristo nunca resucitó. Porque usted diría, no, eso es una mentira. Ellos van a venir, y en el día de hoy hay muchos maestros, falsos maestros, que el evangelio lo están distorsionando. Y de una manera muy sagaz están metiendo, enseñando cosas que la Biblia no enseña. Y esas son herejías. Cosas de las que la Biblia no habla. Mire, le voy a dar un ejemplo nada más, como que hubo tiempo, no puedo mencionarle todo ahorita, pero mire, hubo un tiempo en el que surgieron muchas herejías. Por ejemplo, unos decían que Dios le otorgó poderes a Jesús y después lo adoptó como un hijo. Otros hablan acerca, o dicen, enseñan que la voluntad divina de Jesús fue eclipsada y reemplazada por la humana. Otros que Jesús fue un ser menor, que Jesús fue creado. Otros dicen Jesús fue divino pero parecía solo humano. Otros dicen o enseñan que la humanidad de Cristo fue absorbida en su divinidad. No me da tiempo ahorita explicarle, hermanos, cada cosa, lo que dice la Biblia, pero hay muchas razones o muchas cosas que se enseñaron y que son contrarias a lo que la Biblia enseña. Son herejías. Ahora mire, se lo voy a explicar esto con calma en otra ocasión. La Biblia dice que no hay que aceptar falsos evangelios. Mire, por eso es importante que usted conozca la Biblia. Ya no estamos en los tiempos en el que se nos prohibía leer la Biblia. No, usted puede comprar una Biblia, lea la Biblia, estudie la Biblia, conozca la palabra de Dios, para que no caiga en el engaño, para que no acepte una herejía, una falsa doctrina. No, dice hermanos Gálatas 1:8, que no hay que aceptar otro evangelio. Pablo dijo, si viene un ángel del cielo, por ejemplo, un decir, con otro evangelio, dice que sea anatema. Si tienes una revelación, una visión, y tú dices, ayer en la noche se me apareció un ángel todo resplandeciente y me dijo que Jesús ya nunca va a regresar, que no hay segunda venida. Dice Pablo, sea anatema. Y Pablo decía, si aún yo les predico otro evangelio, que también sea anatema. Sí, hermanos, debemos tener mucho cuidado con las herejías. Esto que es importante se lo voy a explicar en un tema aparte para entender exactamente las herejías que hoy en día se están dando allá afuera. Y que usted no debe caer en eso, no debe tomar acá y tomar todo, no. Usted tome la palabra de Dios y todo lo que sea extraño, deséchelo. Pero termino con esto. Debemos diferenciar las herejías de los medios. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Mire, usted y yo debemos estar siempre alertas.
y discernir las cosas. Usted como cristiano debe rechazar toda herejía, todo lo que atente, escúchelo, contra la enseñanza que hemos recibido como doctrina. Usted debe decir, eso no estoy de acuerdo con eso, a nivel doctrinal. Porque hay cosas que son secundarias, escúcheme, secundarias que no son herejía. Porque a veces puede pensar, por ejemplo, quizás alguien viene por primera vez, algún hermano de alguna otra iglesia y diga, aquí pusieron Jesús con foquitos, eso es una herejía porque en ninguna parte hay así. Y usted diga, a lo mejor eso es una herejía. No, esto no es de Dios, no, porque no hemos visto otra parte, entonces es una herejía. No, distingamos. Cuando es una herejía, es algo que está en contra de la doctrina de Cristo. Pero cosas como estas son secundarias. Solo le pongo un ejemplo, usted echa a volar su imaginación, pero esas son cosas secundarias que no son herejías, ni atentan contra la palabra de Dios. No atentan contra la doctrina de Cristo, no. Debemos hacer la diferencia entre lo principal, entre lo básico, entre la doctrina de Cristo y lo demás es secundario. Son formas, hermanos, son cuestiones de gusto, pero que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. No están en contra de la palabra de Dios. Es como decir, hermanos, queremos poner una bocina, 5 bocinas, las ponemos atrás, adelante. Hermanos, todo eso solamente son formas, gustos, acuerdos, pero una herejía que sí debemos rechazar y no aceptar es lo que contradiga lo que usted y yo hemos aprendido de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Si me explico, esto es nuestro fundamento, esto es lo principal. Cuando algo se enseñe mal y no esté aquí, ahí usted puede sacar las garras y decir, hermano Joel, eso que usted enseña no está en la Biblia, eso es herejía. Vaya, hasta a mí me va usted a despertar y a reaccionar. Eso sí, debemos discernirlo. Pero todo lo demás, hermanos, es secundario y no es herejía. Póngase de pie en esta noche. Termino con esto. Puestos de pie. Hablamos hoy de las contiendas, disensiones y de las herejías. Debemos, hermanos, debemos tratar, no solamente en la iglesia, porque esto aplica para toda la vida. Pero, hermanos, tratemos, pidámosle a Dios que nos ayude para ser cristianos pacientes, que se dominan, que practican la templanza. Yo sé, hermanos, que a veces hay situaciones en las que nos enojamos. Yo le decía la otra vez, hermano, yo soy como usted. También me enojo, también me desespero. A veces me pongo de malas. Soy como usted también. Decir que no es así sería mentir. Decir, hermanos, yo nunca me enojo, nunca estoy de malas, sería mentirles y me engaño yo solito, ¿no? Porque Dios sabe mi vida. Pero es cierto que ahí tenemos que practicar el dominio propio. Ahí tenemos que decir, si me exalto demasiado, voy a perder. Porque mire, hermanos, a veces buscamos a Dios y Dios nos bendice en el interior. A veces sentimos su presencia, pero por enojarnos en un arrebato, en un arranque de ira, después nos sentimos vacíos, tristes. Y decimos, todo por... Se siente, hermanos, y dice ahí la Biblia, no contristes al Espíritu de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Reprimirnos? No, decirle, Señor,
cambia mi corazón. Vimos que todo esto viene del corazón. Las enemistades, la fornicación, el adulterio, los robos y lo que todavía falta que veamos. Y esto, el estarnos peleando, hermanos, allá afuera con la gente. No, como cristianos ya no nos queda esto, ya no nos queda. Usted tiene que decir, ya no me queda como cristiano las enemistades, las contiendas, las disensiones, las herejías, los pleitos, la ira. Ya no, dice Efesios, quítense de ti el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Hay que irnos en esta noche, y usted vaya en esta noche con esa mentalidad. Ya no debo participar de eso, ya no tengo que estar en eso. Y decirle en esta noche, Señor, ayúdame, cambia mi corazón, cambia mi vida. Quiero andar en el fruto del Espíritu, que es amor, paciencia y todas las demás obras que Él hace. ¿A usted cree, hermano, que tenemos que vivir toda la vida peleándonos? No, hermanos. Quizás te diga, es que a veces mis hijos me desesperan. Sí lo entiendo, ¿no? Por lo mismo somos humanos. Pero tenemos la ayuda del Señor. Tenemos a nuestro alcance el poder de Cristo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo. Y eso de todo es todo. Él decía, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, sí podemos. Y acuérdense lo que dice la Biblia: Dios nos dio espíritu de amor y de dominio propio y de poder, para que nuestra vida como cristianos sea una vida diferente a como es la de los demás o como éramos antes. Yo no sé usted, hermano, en esta noche, pero creo que todos tenemos necesidad de decirle, Señor, cámbianos. Amén. Cámbianos, Señor. Haznos gente diferente. Y yo confío, Señor, en tu poder. Vamos a orar a Dios en esta hora. Señor Jesús, en esta noche